Y acá en una foto con 16 años como cadete en la Escuela Naval, 15 de marzo de 1907. Se graduó como guardia marina y después pasó, creo que unos meses, terminó en la fragata Sarmiento, en la escuela, buque escuela. Una fotografía en el 10º viaje de instrucción a bordo de la fragata Sarmiento, en una misa celebrada a bordo en 1910. En el 10º viaje de la fragata Sarmiento, en la localidad de Cienfuegos, en Cuba, en 1910. En todos sus embarcos, en los distintos buques que actuó, Marco Sar tuvo una actuación siempre muy destacada. Papá, cuando se graduó de la Academia Naval, estaba más interesado en el tiro, que nunca le había llamado la atención la aviación. Se dedicó a la artillería y en el año 1915 obtuvo el premio de la prensa en tiro de combate. Estados Unidos cursa una invitación a la República Argentina, en este caso ofreciendo plazas para distintas capacitaciones en la Armada norteamericana, en distintas especialidades, comunicaciones, artillería y otras, en las cuales particularmente en artillería era la especialidad que tenía el entonces alférez Sar, ¿no? Marco Sar. Se ofrecían además 3 plazas para una novedad que era la capacitación en aviación naval, cosa que no existía en el país. Las plazas eran voluntarias para el caso de aviación y se cubren 2 lugares, faltaba un tercero. Sar estaba anotado para el curso de artillería y bueno, le vino impuesto la orden de cubrir la tercera plaza de aviación naval, para la especialidad de aviación naval. Yo no sé cómo apuntaron, pero eligieron a 3, a mi padre, Pouchon y Fitzsimon. Fueron los 3 que los mandaron a Pensacola. A los 3 meses estaba volando solo y poco después recibió sus alas, ala número 95 de la aviación americana y 96 de la aviación naval americana. Los americanos mandaron a toda la clase, los mandaron a Europa para participar en la guerra,
Y entonces llevaron a los 3 argentinos como observadores para ganar experiencia. Marcos Sar encuentra a los 2 cadáveres con Soneta Calada con la estocada, ¿no? Habiendo sufrido la estocada. Este es un campo de prisioneros austriacos. O sea, estoy indagando un poco más sobre su vida, a ver qué tanto marcó en él su paso por la Primera Guerra Mundial, donde realmente él fue testigo de cosas muy horrendas, ¿no? De lo que el ser humano es capaz de hacer aplicándolo a la destrucción, ¿no? Aplicando su talento para eso, ¿no? Y a ver hasta qué punto en él se refuerzan esos valores de la sencillez, de la humildad, de la abnegación, a punto tal de realizar misiones con un alto riesgo. Cuando hacían las misiones de exploración en el Canal de la Mancha, ellos volaban debajo del overol del vuelo, llevaban el uniforme argentino, Bullard, Fitzsimons y él. Si ellos eran capturados por alemanes, iba a haber un grave problema, porque Argentina era neutral. Y ellos así todo volaban por el honor y el orgullo de ser argentinos con ese uniforme. En la escuela de Casina Costa, al recibir mi diploma de piloto italiano de primer grado. El gobierno de Italia mandó una comisión acá, me recuerdo eso, y dejaron de regalo este hangar que vino, hay una foto en otro libro, y vino un viento pampero feroz y destruyó todo el hangar. Oh, acá está, destruido, después de la tormenta. Después de papá, uno de los primeros pilotos que él entrenó en Puerto Belgrano, creo. Los pilotos Brown y Sani, clases subsiguientes a mi padre. Y estos son los alumnos y los instructores del primer curso de aviadores en Puerto Belgrano. Aquí está Fitzsimons, acá está mi padre, este es papá, con el perro mascota. Y el capitán Gregores, que era el jefe de ellos. Cuando hicieron un homenaje a papá, cuando hizo el primer raid desde Puerto Belgrano a Mar del Plata, San Fernando. En el año 1919, papá batió un récord mundial de velocidad y distancia sobre grandes ríos cuando unió a Buenos Aires y Asunción del Paraguay, las dos capitales. Este también se refiere a otro récord, un récord de velocidad y distancia, que fuera un récord sudamericano.
Este vuelo fue muy celebrado y cuando volvieron les hicieron un desfile en la Avenida de Mayo. Los pilotos militares, Sani y Parodi, habían cruzado la cordillera uniendo Buenos Aires con Santiago. Ellos son llevados en medio de la gente a bordo de un automóvil. Siempre persiguiendo superar los récords marcados en otros puntos por otros hombres que le daban a nuestro país también los primeros lugares en cuanto al empleo de la aviación, ¿no? Él fue ascendido a teniente de navío en el año 1922. Después de más de 4 años había estado volando mucho y trabajando muy intensamente. Le dieron labores de más y más responsabilidad y él se dedicó con entusiasmo a su carrera. De la capacitación como aviador naval, reconocida por el Ministerio de Marina, desde 1924, 1 de junio de 1924. En el año 28 fue ascendido a capitán de fragata y él continuó dando enseñanzas y participando en conferencias en la Escuela de Oficiales. Unió Buenos Aires con Ushuaia, eso era en el 33, y entonces todavía estaba volando muchísimo. Realmente fue una vida de hazaña tras hazaña. No tiene nada que envidiarle con otros precursores de la aviación mundial, digamos, ¿no? Él estaba feliz cuando estaba en el aire, mira, era verla, papá se convertía en otra persona cuando estaba en un avión. Ahí no había peligro, el aire era su ambiente. Le aportó al país primero que venga esta tecnología, ¿no?, tan avanzada, porque, por ejemplo, el primer vuelo que se da en el mundo en 1903, a partir de ahí, tan solo 9 años después, en la Argentina funcionaba ya una escuela de aviación militar, es decir, en solo 9 años estábamos en los primeros lugares del mundo, escalones del mundo, en cuanto a capacidad técnica y tecnológica, contando con una escuela de formación específicamente para aplicaciones militares. Sabía que a cada uno que tenía cierta habilidad para ir en esos frágiles aviones y llegar a esos lugares que eran impensados como la Patagonia, era una manera de ir refundándola, ¿no es cierto? Básicamente fue un pionero en la aviación naval. En el contexto que se vivía de época, quiso traer una de las más potentes armadas al país a raíz de las cosas que él había visto en 1918 y en las experiencias de la guerra, y lo pudo aplicar acá. Buscó un lugar muy interesante que era Fuerte Barragán y luego la base naval de Puerto Belgrano, porque ellos ahí establecieron la primera base de hidroaviación. Y lo más interesante de él es que no solamente buscaba oficiales para ser pilotos, sino que buscaba suboficiales.
Así que él, más allá de ser un gran visionario, integró a la gente de la fuerza, integró oficiales y suboficiales, porque no pasaba por el tema de los rangos, sino que pasaba más bien por el tema de la calidad y la idoneidad de los pilotos, ¿no? Así que eso es lo que fue él. La Armada Argentina, en su componente aeronaval, fuera una de las pioneras de la civilización de la Patagonia, dice, ¿no? O sea, acercar a la Patagonia al resto del país. Y cuando iba al sur, toda la gente de los pueblitos, los campesinos lo querían. Ya te digo, le daban regalos. ¿Y qué le regalaban? Le regalaban los guanacos, otro le dio una cabra, 2 ovejas otra vez. Hacían regalos así. Entonces él paraba en la estancia de su hermano, mi tío Tito, y los dejaba allí. Y ellos lo adoraban a él, siempre. Y la Patagonia era parte de todo esto. Ellos habían hecho los planes de expansionistas con el ingeniero Mosconi. Entonces, entre Zuloaga, que era el otro gran visionario, Saad y Mosconi, armaron todo lo que fue las líneas a la Patagonia. Establecer todas esas bases a lo largo hasta Ushuaia. Realizar misiones con un alto riesgo, pero a fin de comunicar a las localidades, etcétera, etcétera, y bueno, hacer que no sea tan lejano para el resto del país las comunidades de la Patagonia. Llega al cargo máximo del servicio aeronaval con el cargo de jefe, ¿no? Jefe del servicio aeronaval, todavía no creada como un componente más de la Marina, ¿no? O sea, el comando de la aviación naval. Fue el primer director de la aviación naval y lo único que no le gustaba es que no tenía que volar tanto. No hay registro de un jefe de aviación naval o comandante de aviación naval que haya durado tanto en ese cargo, ¿no? En el cargo máximo. A su vez fueron los años donde él vuelca mayormente toda su amplísima experiencia en publicaciones, manuales, etcétera, de empleo eficaz de la aviación, que aún hoy son material de consulta, ¿no? Para los aviadores en formación, etcétera. O sea que eso habla de la inmensa riqueza e importancia de su legado. Hay un manual que se llama Empleo y Uso Eficaz de la Aviación. La aviación en las operaciones navales, cuáles son sus ventajas, etcétera, para consolidarla, porque no nos olvidemos que él estaba en una época donde todavía la aviación naval tenía que cubrir esa cuota de aceptación, demostrar la importancia de contar con un arma aérea para una flota y elaborar los planes de equipamiento, a su vez giren los fondos necesarios, es decir, tenía que fundamentar. Fue el hombre que fundamentó digamos, la eficacia y la importancia de tener un arma aérea en uso en la Armada, ¿no? Toda esa época él se dedicaba a establecer bases aeronavales en la Patagonia, en Trelew, en Madryn, Comodoro Rivadavia. Después de eso, en el 43, lo ascendieron a vicealmirante. Ya muchos años que nuestra ciudad vive bajo la amenaza de sufrir el tormento de la sed. Con esta red, gracias a la labor del contraalmirante Marcos Saad, trajo por fin como consecuencia que las obras proyectadas pasaran a ser obras en ejecución en esta localidad de Puerto Deseado de mucha menor importancia que Comodoro Rivadavia. La carga de combustible se hace
con una manguera, ¿no? Y una bomba manual que va asistiendo alimentando los tanques de combustible en la sala. Bueno, se recurría a la antigua, ¿no? Acarreándolo el combustible en tanques o latas, como en ese caso, siendo él el capitán de navío. El avión pierde control, cae cercano a unas vías donde cada 15 días pasaba un servicio de trenes. Mi último vuelo de la aviación naval, 21 de abril de 1944. Después de pasar 9 meses en el hospital militar, pidió retiro y entonces fue a trabajar como vicepresidente de la línea Aerolíneas Dodero. Fueron otorgadas a propósito de sus otros destinos como agregado naval en el extranjero, por ejemplo Polonia, en Estados Unidos mismo. En 1918, sí. Escudo, las alas de aviador naval, es la que se le otorgan a los de la capacitación aeronaval. Del presidente Franklin Roosevelt con una dedicatoria al capitán Marcos Sá. La República del Perú al capitán de navío Marcos Sá, otorgándole el título de Gran Maestre de la Orden El Sol del Perú. Con el tiempo el principal astillero naval argentino lleva su nombre. Muy preocupado papá porque recién había ascendido a capitán y no tenía las insignias en el uniforme, entonces tuvo que apurarse para preparar el uniforme para ser el decán de Flon. Y lo recuerdo al cardenal. Papá lo llevó a volar, se hicieron muy amigos y durante muchos años se comunicaron. Más que un pionero es un padre, ¿no? O sea, es realmente, digamos, hay un respeto profesional que nos fueron transmitiendo nuestros más antiguos y es un hito dentro de la historia de la aviación naval, ¿no? No, él no hablaba mucho, nunca hablaba mucho de sus experiencias. Era muy modesto, sumamente modesto. Todo, por lo que fue para la incorporación de aviones, la organización, la visión de lo que significa el futuro de la aviación naval, lo que era la aviación naval en el mundo en ese momento. Para él lo importante era el progreso de la aviación naval. Él amaba a su país, amaba mucho la Argentina. Fue podemos llamarlo en el día de hoy un estadista de la defensa que fue muy importante para su madre. Creo que la sinceridad de él que tal vez lo ayudó a llegar a donde llegó. Es más, mucha gente dice que la aviación naval es pre-almirante Sar y post-almirante Sar.
encantaba la ópera, me encantaba la música clásica.